A Mertxe Aizpurua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Egunon. Egunon. Bueno, va a tener oportunidad de descansar estos días, ¿no? Sí, un poquito sí, la verdad es que sí, porque no hay plenos en Madrid, así que nos lo tomaremos todo con calma. Luego viene mayo, que va a ser muy duro, 4 plenos seguidos y ya está. Pero bueno, mientras tanto, aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Qué le pesa más en estos momentos? ¿El clima político en Madrid? ¿Las noticias que llegan cada día desde Washington? Hombre, la verdad es que es un poco como continuación, ¿no? Creo que vivimos unos tiempos en los que esa incertidumbre y ese no saber lo que va a pasar es una cosa cotidiana, ¿no? Y en Madrid también lo estamos viendo cada semana, o por lo menos semanas que vislumbrábamos que podían ser semanas tranquilitas, de repente pasa algo que te pone todo vuelta al aire, ¿no? Y está pasando lo mismo también desde Washington con las medidas que llegan, que ahora llegan unas, mañana llegan otras, y echan para atrás. Bueno, pues no sabemos. Son estos tiempos que nos han tocado vivir, la verdad, que hay que estar al quite de todo lo que pasa. Hoy el ministro Cuerpo viaja a Washington. La semana pasada Sánchez estuvo con Xi Jinping en China. ¿Ve un buen equilibrio en las relaciones con las grandes potencias que han entrado en choque? Bueno, a mí me parece que lo está haciendo bien en ese sentido. Creo que hay que hablar con todos y bueno, el ministro Cuerpo también, además precisamente hoy creo que tiene la reunión con el secretario del Tesoro, que es el que dijo aquello del cuello del señor Sánchez por haberse entrevistado con el presidente chino. Creo que China es una potencia mundial. Y Estados Unidos también lo es, y creo que a cualquier gobierno europeo lo que le compete ahora es defender Europa, y realmente hay que hablar con todo el mundo, sí. De hecho, Euskal Herria Bildu tiene buenas relaciones con las instituciones chinas, con el gobierno de China. Sí, hemos tenido bastantes reuniones. En la embajada china también hemos estado yo creo que en varias ocasiones. Y sí, hay muy buenas relaciones. Arnaldo y Ochandiano se entrevistaron también con ellos. Sí. A ver, China es una gran potencia y como tal hay que tenerla en cuenta. Entonces, bueno, creo que entra dentro del ámbito de las relaciones normales de los partidos políticos el hablar con todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Creo que es una obligación también y hay que expandir, y en estos momentos de situación de conflicto mundial, creo que es importante colocarse bien ante el desarrollo de los acontecimientos que pueda venir. De hecho, ayer en Lehendakaritza se produjo una serie de encuentros en las que, bueno, los partidos vascos de alguna forma están mostrando cierta sintonía o voluntad de arrimar el hombro y, bueno, de actuar con unidad en estos momentos de crisis global, muy diferente a la situación que viven en Madrid. Sí, es que yo creo que hay una cuestión de responsabilidad que creo que es la que tiene que primar en estos momentos. Son momentos difíciles, son momentos críticos, además, críticos que van a marcar el devenir de las futuras generaciones. No estamos en una situación cualquiera, y creo que de esto hay que tomar conciencia. Y hay que tomar medidas, además. Creo que hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que mirar a medio y largo plazo, y por parte de Euskal Herria Bildu es lo que estamos haciendo. Aquí, naturalmente, mano tendida al Lehendakari Pradales para tomar buenas decisiones que al menos nos pongan delante de la mesa un futuro un poco más claro, si es posible. Y debería pasar lo mismo en Madrid. Es verdad que en Madrid está muy difícil la situación, y que está llamada la responsabilidad política que hemos hecho innumerables veces nosotros también allí, visto lo visto, realmente no encuentra ningún caldo de cultivo, y es justo lo contrario lo que está ocurriendo, ¿no? Pero aquí naturalmente también, y lo mismo hemos hecho en Madrid. Todas las medidas económicas que se puedan adoptar, siempre teniendo en cuenta que por ejemplo todas las ayudas que se den, y lo hemos dicho, lo hemos hablado con Cuerpo también, y está de acuerdo en principio que las medidas económicas que se adopten tengan las subvenciones o las ayudas estén condicionadas a que, por ejemplo, no haya deslocalizaciones de empresas, a que no haya despidos. Ese tipo de cuestiones también se le han planteado, Ochandiano también se las planteó al Lehendakari Pradales, y creo que es la línea correcta. Es decir, apoyo
pero con condiciones de ese tipo, ¿no? Que sean realmente apoyos a la gente y a las empresas y no a los empresarios, ¿no? Y dentro del capítulo económico también el tema de la vivienda es lo que se le puso sobre la mesa al Lehendakari, la necesidad de formar un fondo de inversión público para dar salida a la situación terrible que hay con la vivienda, que es ya un problema económico, no solamente social, que haya vivienda asequible y ese tipo de cuestiones también se le plantearon, ¿no? Creo que hay que mirar el tema de la economía desde todas las vertientes posibles. En el Congreso, Pedro Sánchez necesitará de apoyos para sacar adelante el decreto de medidas para hacer frente a esta situación. ¿Cuenta con el apoyo de Euskal Herria Bildu? Sí, naturalmente, ya lo dijimos. Además, creo que hoy va al Consejo de Ministros. Anteriormente se nos planteó el contenido y lo conocíamos. Es verdad que en este son medidas, ayudas de la ICO, cosas de este tipo, que no exigen los condicionantes de los que he estado hablando antes, y que de aquí en adelante sí se estaban previendo más reales decretos, pero en función de cómo vayan las cosas desde Washington, que ahora se ha paralizado, ha habido esa marcha atrás, entonces está un poco más en stand-by otra serie de decretos que se puedan plantear, pero en esos sí, ya lo hemos comentado además con el Ministerio, tendrían que entrar este tipo de medidas para que lo apoyáramos, y creo que va a ser posible. También parece que ha quedado en stand-by el tema del aumento del gasto militar, o que Sánchez ha renunciado a llevarlo al Congreso ante la posibilidad de que sus socios no le apoyen y quede retratado con el apoyo solo del Partido Popular. Sí, es cierto que cambian las cosas de semana en semana, ¿no? Y estamos una semana en la que lo más importante que hay, el único tema político que hay entre todos y en los medios de comunicación era el tema de la carrera armamentística. De repente esto ha desaparecido una vez que han venido los aranceles, y la semana que viene vete a saber cuál será, ¿no? Entonces las cosas no llegan, no nos da tiempo ni siquiera a debatirlas. Aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer. Bueno, es esto lo que hay. Sí parece ser que esto se aplaza. Ya veremos en el momento en que llegue. Nosotros hemos sido muy claras también al respecto, ¿no? Carrera armamentística no, porque los conflictos existen, pero un conflicto no quiere decir la necesidad de hacer una guerra, sino que los conflictos se pueden resolver de otras formas, y no es la carrera armamentística la que nos va a llevar a la solución de conflictos, como ha quedado clarísimo en el tema de Ucrania, que fuimos de las primeras fuerzas en las que dijimos que la guerra no era la solución, que se tenían que buscar soluciones diplomáticas y de diálogo y de acuerdo. Y 4 años después de armar como se ha armado Ucrania, después de todo el gasto militar que se ha hecho, pues realmente estamos donde estábamos, ¿no? Y no se va a arreglar la guerra con guerra, sino a través de soluciones diplomáticas. Pero Europa tiene que reforzar su seguridad. Posiblemente, pero a ver qué es lo que entendemos por seguridad, ¿no? Quiero decir, cuando se habla Europa tiene que reforzar la seguridad, se habla también de que es ante Rusia ante nos tenemos que sentir seguros. Yo tengo mis dudas de que sea ante Rusia la peor amenaza europea, la peor amenaza que tiene Europa, teniendo como tenemos a un Israel que está entrando en Gaza y llevando las cuestiones no solo en el tema humanitario, que es una guerra que está suponiendo un genocidio total y que va a suponer incluso la desaparición del territorio, tal y como van las cosas, si es que Europa no dice nada y si es que no hacemos nada. Lo estamos viendo en directo, creo que es de las cosas más graves que están pasando, porque está llevando a la desaparición de territorio para un país, y no es solamente el tema humanitario, es también el tema político, es cómo Israel ha dinamitado de alguna forma todo lo que podía hacer las leyes, las normas no escritas, pero que se respetaban y que podían hacer más digerible las guerras. Todo esto se ha ido a freír espárragos por la actitud de Israel y de Estados Unidos, que realmente ya no hay normas, se bombardean edificios sanitarios, se bombardea a la gente civil y no pasa absolutamente nada. Lo estamos viendo en directo, no es como en la guerra de Bosnia, que al tiempo nos enteramos de los miles de muertos que hubo en Srebrenica, por ejemplo.
Aquí lo estamos viendo, no tenemos excusa para decir que no estamos viendo lo que está sucediendo, y todo esto va a tener repercusiones porque la forma de encarar los conflictos, la forma de encarar el mundo, creo que esto va a tener un coste también terrible en todo el mundo, en cómo las percepciones que tenemos sobre cómo tiene que regirse el mundo. Y es terrible lo que está pasando. Las relaciones internacionales, desde luego, están cambiando, y también las necesidades, y por eso me refería a la necesidad de defensa o de seguridad. Claro, ahí los discursos también se van matizando. El propio Pedro Sánchez ha ido cambiando el discurso y reorientándolo del aumento del gasto militar al aumento del gasto en defensa. Ahora habla en términos de seguridad. De todo esto tuvieron oportunidad de conversar en Moncloa recientemente. ¿Hablaron de esto y de algo más? Sí, y hablamos de este concepto de seguridad que no es solamente el aspecto militar, sino que, y nosotros incidimos sobre todo en el tema de seguridad de bienestar social, que es algo que se olvida, porque si lo enfocamos todo a la carrera armamentística, quedan otras cosas en segundo plano. Y el primer ministro finlandés lo dijo delante de Sánchez en la reunión que tuvieron. Ellos van a aumentar el gasto militar, y cuando se le preguntó al primer ministro finlandés cómo lo iban a hacer, fue muy claro: con recortes, quitando de otros sitios. Entonces, recortes sociales que en principio Sánchez ha dicho que no iba a haber, y nos lo dijo también en la reunión. Veremos, porque de algún sitio hay que quitar el dinero, seguramente, ¿no? Y luego tiene esta vertiente nociva que tiene el invertir, las inversiones militares, que se ha hablado también del gasto dual, de las inversiones duales que puedan servir para el uso civil y el uso militar. Bueno, a ver, si inviertes en armamento, en industria relacionada con el armamento, lo que estás haciendo es potenciar las guerras, porque esto no va a terminar. Quiero decir, una industria militar necesita que haya guerras para seguir subsistiendo. Se destacó mucho ante ese encuentro en Moncloa, que era la primera vez que alguien de EH Bildu acudía a la Moncloa. Le tocó a usted. Para usted supuso también, no sé, un hito. Bueno, no sé, hemos tenido bastantes primeras veces, ¿no?, a lo largo de estas 2 legislaturas. No, yo creo que lo tomamos con bastante naturalidad ya. No le dimos la importancia que han querido darle algunos medios, sobre todo de la derecha, pero bueno, que tampoco, yo creo que se ha tomado con relativa normalidad. Fue un encuentro normal, y creo que toda esta cuestión que hace unos años podía levantar bastante polvareda ya no lo hace, ¿no? O sea que creo que en eso hemos avanzado bastante también. Las relaciones ahí también se van normalizando. Sí. Y han tenido ocasión de abordar pues uno de los debates abiertos entre los partidos vascos, el avance en el autogobierno, la manera en que se puede hacer. De esto se habla en Madrid, porque recientemente y la semana pasada vimos cómo en el Congreso no se producía ningún tipo de debate o enconación en torno al blindaje del concierto económico, donde los consensos se mantienen. Es un debate que allí se puede activar. ¿Está vivo? Bueno, con el concierto económico, debate, lo que se dice debate, volvimos a tener que salir los vascos y las vascas diciendo lo que supone el concierto económico, y tuvimos que volver a explicarlo, porque realmente la extrema derecha sigue donde estaba, y lo que quiere es eliminar totalmente cualquier situación de las que ellos llaman de privilegio, ¿no? Pero es verdad que el Partido Popular no tuvo ningún problema en esto. Otra cosa es cuando las cosas se hable de otro tema más profundo, ¿no? En el concierto económico, por ejemplo, que fue un debate tranquilo, es verdad. Sí es verdad que nosotros echábamos en falta el hecho de que no estuviesen todos los nuevos impuestos que deberían estar, ¿no? Había 14 nuevos impuestos, era de lo que se trataba, de incluirlos en el concierto, y realmente nosotros sí censuramos que habrían sido más de 100 millones de euros en caso de que el impuesto a las energéticas que PNV y Junts echaron para atrás,
hubiese salido, ¿no? Ahí eran 100 millones de euros que serían una especie de ingresos suficientes o que ayudarían bastante precisamente en esta situación de incertidumbre económica en la que estamos y que podrían servir de apoyo a la industria, ¿no? Al fin y al cabo, en el tema de los impuestos tenemos muy claro que los ingresos tienen que ser suficientes para poder llevar unas vidas dignas, la ciudadanía vasca que tenga una vida digna y lo que se ha hecho, la reforma fiscal que se ha hecho en la Comunidad Autónoma Vasca también realmente no ha sido más que una especie de deducciones que suponen menos ingresos en las arcas públicas al final, ¿no? Entonces el debate fue más por ahí, por el tema fiscal, que es lo que últimamente en Madrid tiene debate. El tema del concierto económico, el tema del autogobierno no crea demasiado debate. Yo creo que esto sí es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, que tiene que crear debate y tiene que crear conversación en la Comunidad Autónoma Vasca y también en Nafarroa, y el autogobierno, bueno, van bien las conversaciones, por lo menos estamos en un escenario en el que no estábamos en otros años, aunque ha habido en la legislatura anterior hubo otro intento que al final no fructificó, pero bueno, yo creo que en este sentido tiene que darse aquí ese debate, se está dando. Tiene que haber un acuerdo aquí y el 2025 tiene que ser el año del acuerdo en este tema del autogobierno. Tiene que ser. Y hay posibilidades y creo que es lo que tenemos que tener en la cabeza todos los partidos y hacerlo aquí para luego poder ir a una Madrid. Es una cuestión de país que nos involucra a todos como país y como tal lo tenemos que tratar con esa seriedad que exige la situación. El objetivo es un acuerdo aquí este 2025 para después ya, de cara al año que viene, llevarlo a Madrid. Eso sería el esquema, sí. ¿Y es tan optimista mirando a Madrid? Bueno, no es la peor situación, es la mejor de las situaciones posibles en este momento, ¿no? Con este gobierno. Creo que hay opciones y aunque Madrid nunca va a renunciar a nada, porque así de motu propio, sin embargo, creo que podemos tener la fortaleza suficiente si hay un acuerdo aquí para poder ir allí y encararlo. Y creo que es la opción propicia. Esa ventana de oportunidad de la que se ha solido hablar tanto existe, todavía está abierta y hay que aprovecharla. Esa ventana de oportunidad política con este gobierno. Pero decía Aitor Esteban, la última vez que estuvo aquí ya como presidente del EBB del PNV, que claro, hay otras resistencias también en Madrid, y cuando hablaba de no generar frustración y de afrontar la realidad de lo que allí se puede mover, claro, también se refiere a instancias mediáticas, judiciales. Ahí puede haber mayor dificultad. Sí, más dificultad que aquí, sí, naturalmente, porque las cosas no se ven de la misma forma, pero bueno, las reticencias siempre las va a haber, siempre las ha habido. Yo lo que creo es que si se tiene una posición de fortaleza desde aquí y si hay un acuerdo serio que nos involucra a todos y nos lo tomamos muy en serio, creo que el resto se puede solventar. En cualquier caso, lo que no puede ser es que las posibles dificultades que haya en otros momentos del proceso te coarten. Ahora, ¿no? Quiero decir, lo importante está aquí, es en Euskal Herria, lo que opine la ciudadanía vasca, lo que quiere, que ya lo ha demostrado más de una vez. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía vasca? Es más autogobierno y hay que trabajar por ello. Creo que es una obligación que tenemos como partidos. Más autogobierno ya no es más independencia. Más autogobierno es más independencia y más autogobierno es más bienestar social, que es de lo que se trata, ¿no? No es tener las competencias en diferentes materias por tenerlas simplemente, sino para que esas se pongan al servicio de la comunidad, de la ciudadanía y sirvan para que todos y todas vivamos mejor. En eso se resume el autogobierno y cuanto más autogobierno tengamos, mejor viviremos. Tiene pinta de que este va a ser uno de los temas que centrará el Aberri-Eguna de este próximo domingo. Sí. ¿Cómo lo encara Euskal Herria Bildu? Pues con determinación y con ese convencimiento que nos da el haber visto que el hacer bien las cosas y con discreción trae sus frutos, ¿no? Con ese convencimiento. Y con el convencimiento de que no hay otra alternativa posible y de que si queremos no ya resistir como país, sino avanzar como país,
tenemos que defender lo que tenemos y tenemos que defender sobre todo lo que vamos a ser. Creo que es importante saber que este pueblo que es tan pequeño y en esta situación además tan difícil para todo el orbe internacional, es muchísimo más difícil para los pueblos pequeños como el nuestro. Creo que la defensa que tengamos que hacer de nuestro pueblo nos tiene que llevar también a ser un pueblo reconocido también en Europa, y creo que los pasos que se están dando nos encaminan en la buena dirección. Y con ese convencimiento vamos a la Berrieguna una vez más, que va a ser un día de fiesta también, de reivindicación, pero también de fiesta, como hicimos el año pasado, y que realmente, bueno, sirve para hacer comunidad y para que la gente se sienta partícipe también de este pueblo. Pues Merche Aizpuru, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, nuestra invitada esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.